En Ezequiel 28:12 leemos, Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice, tú eras el sello de la perfección, ¿verdad? Ahora, en la nueva traducción viviente, quiero que noten cómo lo coloca. Primero, ¿de quién está hablando ese pasaje? Ezequiel 28:12. ¿De quién habla el pasaje de Ezequiel 28:12? ¿A quién se refiere cuando dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura? A Lucifer, ¿no? Muy bien. Ahora, la nueva traducción viviente dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Es decir, si Dios buscaba crear a un ángel perfecto, bien podía tomar como modelo ¿a quién? A Lucifer. Él era el modelo de la perfección. Hasta ese punto, incluso Lucifer, que ahora es Satanás, nada más alejado de la perfección de carácter, un tiempo fue perfecto, incluso a llegar a ser el modelo de la perfección. No solamente físicamente, por lo que dice también el versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos, expresión que se refiere a la forma de actuar, de dirigirse, ¿sí? En cuanto a acto se refiere, era perfecto físicamente porque dice que era acabado de hermosura, de principio a fin, y también moralmente hablando, era perfecto en todos sus caminos, incluso Lucifer. Dijimos que decía, perfecto en todos tus caminos, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con eso? Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Lucifer andaba en un camino perfecto. Era perfecto en todos sus caminos. Y aquí dice que los perfectos de camino son los que andan en la ley de Jehová. Quiere decir que incluso Lucifer andaba en la ley de Jehová, porque dice que él era perfecto en sus caminos. Ahora, mucha atención. Bueno, la diapositiva anterior nos dice, el versículo 15, no lo leímos completo, dice, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pregunta, ¿qué hizo que Lucifer dejase de ser perfecto? La maldad, ¿cierto, no? El pecado. Es decir, si no se hubiese hallado maldad o pecado en Lucifer, hubiese continuado siendo perfecto. Esto nos habla de la definición de la palabra perfecto en las escrituras, ¿sí? Dice aquí que si como tenía maldad, no era perfecto. Quiere decir que si no hubiera tenido maldad, hubiera sido ¿qué cosa? Perfecto. Entonces, perfecto significa un estado sin maldad. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ahora, otra vez, referente a la definición, Proverbios 13:6, ¿qué nos dice? La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Bueno, aquí quiero que noten que contrapone a estas dos personas, al perfecto y al pecador. Los presenta como antagónicos, como opuestos, ¿sí? Es decir, el pecador no es perfecto y el perfecto no es pecador, ¿sí? Salmos 37, si lo leemos, bueno, en el libro Salmos hace muchas comparaciones entre el justo, el pecador, el perfecto y el pecador, el bueno y el malo, y son grupos antagónicos. Eso para entender la definición. La definición de perfecto es la opuesta a la definición de pecador. Muy bien. ¿Quién me hace el favor de leer lo que nos dice la historia de la redención, página 18, segundo párrafo? Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz, con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior.
pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. ¿Acaso no escuchamos hoy en el mundo cristiano expresiones similares? Cristo, dicen ellos, nos liberó de la ley. Lucifer decía que la ley era una restricción de su libertad. Y algunos cristianos creen sinceramente que Cristo nos libró de esa ley que nos tenía esclavizados. Pero recordemos que Santiago, el apóstol Santiago nos dice que la ley es una ley de libertad. Santiago 1:25, ¿sí? Todo lo contrario, ¿nos libera de qué? Del pecado. Muy bien. Ahora, noten que Satanás, dice en lo que está colocado en amarillo, Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. El que una vez anduvo en la ley de Jehová porque era perfecto en sus caminos, ahora no podía soportar esa ley y expresó abiertamente su desprecio por ella. No solamente por la ley, sino indirectamente por el legislador de esa ley. Ahora, bueno, en la historia de la redención, o Patriarcas y Profetas, otros libros también no, pero principalmente allí, pueden consultar la historia de la gran rebelión. Cuando Satanás se rebeló en el cielo y fue expulsado, él culpó a Dios de su propio pecado y declaró que la ley de Dios era injusta. Lo que la ley exigía no era justo. Por lo tanto, también su expulsión del cielo era injusta. Ahora, vino a la tierra, hizo caer a Adán y a Eva. Cuando cayeron Adán y Eva, él retoma el argumento, un poco modificado, pero lo retoma, y noten lo que dice. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. Ahí estaba la prueba que él buscaba. Ahí está. Adán no pudo guardarla. La ley es injusta y no puede ser acatada. En el tiempo de Enoc, nos sigue diciendo Patriarcas y Profetas, Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Ahora en el libro La verdad acerca de los ángeles, página 160, cuarto párrafo, dice, Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podría guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Ese fue su argumento. Porque si Adán, teniendo una naturaleza perfecta, no se había podido someter a la ley de Dios, cuánto menos ahora que su naturaleza estaba degradada. Ahora que por inclinación natural su carne lo llevaba al mal. Porque antes él por naturaleza sentía una inclinación hacia lo bueno. Y teniendo la inclinación hacia lo bueno, hizo lo malo. Ahora, si tiene una inclinación hacia lo malo, con cuánta mayor facilidad. Solo ocupa rendirse a lo que el cuerpo le pide, ¿no? Entonces Satanás decía, ningún hombre va a poder obedecer la ley de Dios después de la caída de Adán, porque ya heredan esa debilidad de carácter. Muy bien. Así que, en base a eso que acabamos de decir, surge la pregunta. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Solo piénsenlo, medítelo, no me respondan, vamos a ver qué nos dice las escrituras. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Es decir, ¿es el pecado, el acto de pecar, lo que nos convierte en pecadores o ya nacemos pecadores y eso nos lleva inevitablemente a pecar? Vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Primero, algunos suponen, cuando responden a esta pregunta dicen, bueno, nosotros pecamos porque somos pecadores.
Es decir, ya lo traemos e inevitablemente hacemos lo que es nuestra naturaleza. Así que, tomando eso como si fuera cierto, ¿cuál sería el destino que nos tocaría? Según Salmo 104:35. ¿Qué dice? Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Salmos 37:38. Pero los pecadores serán todos destruidos. El único futuro de los malvados es su total destrucción. ¿Sí notan? O sea, si somos pecadores por el simple hecho de nacer, o sea, nacemos y ya nacemos pecadores, ahí dice, los pecadores, dice, tienen que ser consumidos. Dice, pero los pecadores serán todos destruidos. ¿Cuántos van a ser destruidos? Todos. Ni un solo pecador se libra de la destrucción. Entonces, si todos, por el simple hecho de nacer, nacemos siendo pecadores, todos debemos ser destruidos. Si la Biblia dice la verdad, todos debemos ser destruidos si nacemos pecadores. Así que ahora pregunto yo, un niño que nace y muere a los 2 días de haber nacido, según la creencia popular de que el hombre nace pecador, y según lo que enseña ahora en el Salmos, el niño merece ser destruido, porque dice, sean destruidos los pecadores. Van a ser consumidos, dice. Todos los pecadores serán destruidos, incluso ese niño, si es pecador. Si es cierto que es pecador, él merece ser destruido. No ha hecho nada bueno ni nada malo, pero merece ser destruido. ¿A cuánto les parece justo esto? Ahora, toda nuestra naturaleza clama diciendo, ¿cómo? ¿Un niño? Él no decidió nacer. No ha hecho ni bien ni mal. ¿Por qué va a tomar un castigo de algo que no hizo? Gracias a Dios, porque las Escrituras nos responden esa cuestión. El siguiente versículo que nos dice, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, el pecado está en el conocimiento de lo que es malo si lo hacemos, ¿no? O bueno, en este caso, de lo bueno. Uno sabe lo que está bien y no lo hace, sino que elige lo malo, uno está pecando. Un niño recién nacido no tiene conocimiento del bien y del mal. Así que uno no puede imputarle pecado porque él no sabe que está bien o que está mal. Lo dijo Cristo también, le dijo a los judíos, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, ¿qué cosa? No tendríais pecado, pero como ya vine, vuestro pecado permanece. ¿Sí? Por eso dijo, así como Jonás condenó a Nínive por su predicación, así yo, porque entonces ya tenían ese conocimiento y entonces ya se les podía juzgar como responsables. De otra manera, si no es en base a la luz recibida que se rechaza, si es en base simplemente a que naciste y ya eres culpable, tenemos que aceptar entonces que todos los niños, los abortados, que son miles de miles, están condenados al lago de fuego. Pero, bueno, la idea de un Dios justo no nos hace reconocer ese hecho, ¿no? Por supuesto que no. Muy bien, vamos adelante. Ok, ahora, ya dijimos, entonces el hombre no es pecador por el simple hecho de nacer. Porque, ¿qué fue lo que constituyó a Adán pecador? Que hizo pecado. Pecó y entonces fue pecador. Cuando cometió el primer pecado fue constituido pecador. Él no pecó por razón de su naturaleza. Es decir, no pecó porque era pecador. Primero pecó y luego fue hecho pecador. Y así ocurre con todos nosotros. Nacemos. Cuando tenemos uso de conciencia y conocimiento del bien y del mal y cometemos nuestro primer pecado, entonces somos constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque pecamos. Es lo que pecador significa, el que peca. Ahora, surge la pregunta relacionada con esto. ¿Dios nos adjudica el pecado de Adán? Porque dicen, es como Adán pecó, por eso nosotros estamos condenados a morir eternamente. No me refiero a la muerte física ni a la debilidad física. Eso es algo que se hereda, ¿no? Pero en el sentido espiritual, la muerte eterna. Pregunto, ¿Dios nos adjudica el pecado de Adán? ¿Nos hace culpables por un acto que cometió Adán? ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel 18:4.
He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué alma es la que merece morir? La que peca, ¿sí? Yo no muero por el pecado de Adán, sino por el mío, por cuanto todos pecaron, ¿sí? No por el de Adán, sino por el mío. Pero entonces, cuando se dijo esto, los israelitas bien podrían preguntar, ¿por qué el Hijo? Dice el versículo 19 al 20. ¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Decían. Se le hacía algo muy extraño. ¿Por qué? ¿Por qué no llevará el pecado de su Padre? ¿Y qué le responde Dios? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien. Más claro, ni el agua, ¿verdad? El alma que pecare, morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Nosotros, hijos de Adán, no llevamos el pecado de Adán, llevamos nuestro pecado. Lo que llevamos de Adán es la tendencia, la naturaleza. Pero ya vimos que Adán no pecó por razón de su naturaleza. Pecó porque decidió pecar. No es la naturaleza la que obliga ni a hacer lo bueno ni a hacer lo malo. Aunque él tiene una naturaleza que lo inclinaba al bien, no estaba obligado a hacer el bien. No era un esclavo de esa naturaleza. Por eso pudo decidir el mal. Igual nosotros, aunque tenemos por herencia de Adán una naturaleza que nos inclina al mal, no somos esclavos necesariamente de esa naturaleza, porque si fuera así, ¿dónde estaría el libre albedrío? Muy bien, adelante por favor. Así que surge la pregunta, ¿qué es pecado? Porque dijimos, en base a Salmos, que los pecadores serán todos destruidos y que pecador es el que peca. Nos preocupa entonces, ¿no? ¿Qué es el pecado para no cometerlo? ¿Qué es? ¿Qué nos dice la Escritura? Primera Juan 3:4. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Pero entonces alguien dirá, a ver, esa es solamente una definición de pecado, una de tantas, ¿sí? Porque la Biblia dice, tú dijiste, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. También dice otro versículo, todo lo que no es de la fe es pecado, es decir, la incredulidad es pecado. Esa es solamente una definición. No, esa no es solamente una definición. Los otros ejemplos que acabo de mencionar no son definiciones de pecado, son ejemplos de pecado. Es decir, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, como lo es el mentir, el robar. La incredulidad es pecado, como lo es el adulterio o tener ídolos. Solo está ejemplificando. Es un pecado como son pecados los otros, pero no es definición. Y no lo digo yo. Lo dice el Espíritu de Profecía en la cita que va a aparecer en la pantalla. Dice en Sermones Escogidos, tomo 1, página 202, segundo párrafo. El pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición de pecado en toda la Biblia. Repito, el pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición de pecado en toda la Biblia. No hay otra definición. Y allí, pecado se refiere a un acto. Lo demás son consecuencias del pecado. La naturaleza caída con tendencia al mal es consecuencia del pecado, es decir, del acto que tuvo primero Adán, ¿no? Todo eso son consecuencias del pecado. Pero el pecado es un acto, que es transgredir la ley. La única definición, a menos que creamos que Dios no inspiró a la señora White. Porque algunos, aunque no lo expresemos, cuando despreciamos sus escritos, es lo que estamos diciendo, ¿no? Fue el mismo espíritu que inspiró la Santa Biblia. Y Dios, dice la Escritura, no da el espíritu por medida. Ahora, muy bien. Cuando el hombre cayó, dijimos su naturaleza se hizo débil. Ahora tenía una inclinación al mal. Si siendo perfecto, dijimos, cuando su naturaleza lo llevaba al bien, pecó. Ahora que era imperfecto en su carne,
que su naturaleza tendía al mal, cuánto más difícil sería obedecer, ¿no? No solamente era difícil, sino que dice el apóstol Pablo que el hombre carnal no podía someterse a la ley de Dios, porque la ley es espiritual, algo opuesto. Ok. Dice Hebreos 7, 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. En el contexto, cuando lo leemos, se refiere a la ley ceremonial, que consistía en sacrificios y todos los demás ritos. No hace referencia a la ley moral. Ahora, versículo 11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pablo está diciendo en Hebreos, si la perfección pudiera alcanzarse por el sacerdocio levítico o por esa ley ceremonial que menciona el versículo anterior que leímos, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Noten lo que está sugiriendo el apóstol. Fue necesario que viniese otro sacerdote porque los sacerdotes terrenales eran solamente una figura, una sombra, y no podían dar la perfección. Es como decir, los corderos que eran sacrificados eran solamente un símbolo de Cristo. El cordero sacrificado no me podía salvar, ¿o sí? No, porque era solamente un símbolo. Quien me salvaba era el verdadero cordero. Igual aquí, el sacerdocio terrenal no podía traer la perfección, porque era solamente un símbolo del sacerdocio de Cristo. Cristo, está sugiriendo el pasaje, puede traerla. Ahora, otra vez la pregunta, ¿qué es perfección? Ya vimos en el Antiguo Testamento qué es perfección. La definición en base a los versículos que leímos de Ezequiel. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es perfección? Hebreos 10, versículos 1 y 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué la ley ceremonial no podía hacer perfectos a los que la practicaban? ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué? Dice, nunca puede, a través de los sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué no puede hacerlos perfectos? Porque no puede quitar los pecados. Es decir, si lograra quitar el pecado, los haría perfectos. Es lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento. Perfecto era un estado sin maldad. Por eso Lucifer era perfecto hasta que se halló en él maldad. Luego quitamos la maldad, vuelve a ser perfecto. Igual aquí dice, si pudiera quitarles el pecado, serían perfectos. Pero no puede quitarles el pecado, entonces no puede hacerlos perfectos. Entonces, nuevamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, perfección significa un estado sin pecado. Muy bien. Ahora, alguien dirá, a ver, bueno, en el griego, la palabra perfecto es teleios, que significa maduro, completo, que ha alcanzado el desarrollo pleno, ¿no? Claro que sí, es correcto. Pero es como si el apóstol Pablo dijese, como si no encontrase forma, una palabra para describir exactamente lo que quiere dar a entender. Elige la más parecida, teleios, pero luego, para poderse expresar claramente, redefine la palabra y dice, cuando yo digo teleios, me refiero a esto. Cuando yo digo teleios, me refiero a sin pecado. La palabra en el imperfecto lenguaje humano no expresa lo que quiero decir correctamente, así que la voy a redefinir. Con teleios me refiero a sin pecado. ¿Sí? Ahora, versículo 9 de, Hebreos 9, versículo 9 y luego 11. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, Noten que dice lo mismo de hace rato, ¿no? Que esa ley ceremonial, esos sacrificios, no podían hacer perfecto, pero añade algo más. En cuanto a la conciencia
al que practica ese culto. Es decir, no está hablando de perfección física, sino moral. No podía nacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero, dice el versículo 11, estando ya presente Cristo, es decir, ellos no esa ley no podía, pero como ahora ya está presente Cristo, ahora sí se puede. Es lo que se sugiere con ese pero. Versículo 14 lo explica todavía mejor, ¿no? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice, tiene el poder para limpiar tu conciencia? Y dijimos que si puede quitar el pecado de la conciencia, el hombre llega a ser perfecto, ¿no? Entonces dice que la sangre de Cristo tiene el poder de hacerlo. Adelante, por favor. Ahora, mucha atención a lo que va a decir este versículo. Hebreos 10, 28 al 31. Dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok, dijimos que la sangre de Cristo es la que limpia el pecado. Nos limpia de pecado, más bien, nos quita el pecado y nos hace perfectos, según los versículos anteriores. Ahora, pero podemos tenerla por inmunda. Es decir, podríamos pensar, aunque no lo dijésemos, que la sangre de Cristo no es lo suficientemente pura para purificar. Que la sangre de Cristo no es lo suficientemente limpia para limpiarnos de pecado. Lo podemos decir, lo podemos creer, y no, o podemos no expresarlo, ¿no? Pero nuestras acciones demuestran que podemos en nuestro corazón albergar ese pensamiento. Creer que Cristo no posee tanta pureza como para impartirnos y echar fuera el pecado. Eso es tener la sangre de Cristo por inmunda. Creer que Él no puede, que su sangre no es lo suficiente limpia para limpiarnos. Ahora, Efesios 5, 25 al 27. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este versículo, grabémonoslo bien, porque las iglesias, las otras denominaciones, uno que otro adventista también, dicen, Cristo murió para que yo no tenga que obedecer la ley, ¿sí? Él guardó la ley en mi lugar para que no sea necesario que yo la guarde. Por eso dicen que Cristo la clavó en la cruz. Ahora, los adventistas, no todos, pero sí muchos, dicen algo muy similar que ellos creen que es diferente, no sé por qué. Dicen, no, la ley de Dios está vigente. La Biblia dice que está vigente, pero no puede ser obedecida. ¿Saben ustedes que no hay mucha diferencia entre esas dos declaraciones? La que dicen los protestantes apóstatas y lo que dicen este grupo de personas adventistas nominales. Porque si la ley está vigente y no puede ser obedecida, ¿qué diferencia hay con que esté abolida? No puede ser obedecida. Ellos no la obedecen porque no quieren y nosotros porque no podemos. Al final de cuentas, la ley sigue siendo transgredida. Ni ellos ni nosotros la guardamos. Y dicen, Cristo murió para que no sea necesario que la guardemos. Pero ¿qué dice el versículo? ¿Murió por eso? ¿Murió para eso? ¿O para qué murió? Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él murió, dice, para hacer posible que la iglesia fuese santa y sin mancha.
no para quitarle esa responsabilidad. No murió para decir, morí para que tú puedas seguir pecando. No, morí para hacer posible que dejes de pecar. En palabras de Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 262, primer párrafo, muy acorde al versículo, dice: Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su unigénito, para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Repito, Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su unigénito, para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Dice, cualquiera que lo aceptara. El peor de los pecadores, el más corrompido de todos. Sí, incluso él pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. No una vida buena, no una vida aceptable ante los hombres. La misma vida de Cristo. Cristo vino al mundo a contrarrestar la falsedad de Satanás de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Tomando la humanidad sobre sí, vino al mundo, y mediante una vida de obediencia mostró que Dios no había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Demostró que era perfectamente posible que los hombres obedezcan la ley. Cristo poseyó la misma naturaleza del hombre. Fue tentado en todo tal como los hombres. El mismo poder que le ayudó a obedecer estaba a las órdenes del hombre. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué vino? Porque un compañero de teología me lo decía. A ver, Sausa, es que si se puede obedecer la ley de Dios, ¿para qué vino Cristo? Me decía. Yo no entendía esa pregunta. Yo decía, pues por eso vino. O sea, para hacerlo posible, ¿no? Y alguien dirá, pero es que antes de la cruz. Sí, pero recordemos que Cristo es el Cordero que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Los beneficios de la cruz se nos dieron de antemano antes de la cruz, como si fuese un pagaré. ¿Sí? Porque como Cristo iba a venir, se dieron los beneficios. Por eso Enoc pudo salvarse antes de la cruz y estuvo en el cielo desde antes de la cruz, porque se dieron por adelantado esos beneficios. Ok, ya entonces pregunto, ¿por qué vino Cristo entonces? Para hacer posible, dice, para contrarrestar la falsedad de Satanás, de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Demostró que la ley podía ser perfectamente obedecida. ¿Y cómo lo hizo? Dice, poseyendo la misma naturaleza del hombre. Porque Satán declaró: Después de la caída de Adán, los hombres no van a poder guardar la ley de Dios. Nadie va a poder. Ninguno. Y Cristo dijo, bueno, yo voy a venir como un ser humano y voy a guardar esa ley para demostrar que mientes. El que sigue, por favor. Ahora, ¿qué naturaleza tenía Cristo? Porque dice Juan capítulo 1, verso 1. Bueno, verso más adelante. Dice, el verbo fue hecho carne. ¿Qué carne fue hecho el verbo? Algunos dicen, la carne que había en ese momento en el mundo, que es lo más lógico. Otros dicen, no. La carne de Adán antes de pecar. ¿Qué carne fue hecho Cristo? Tomó nuestra naturaleza o la de Adán antes del pecado, que nos dice la Biblia en Hebreos 2, 14 al 17. ¿Quién me hace el favor? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Muy bien, noten que dice, él también participó de lo mismo, la misma carne, la misma sangre, no una parecida. Ahora, después dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y la descendencia de Abraham? Que quiere destacar ese pasaje. Los ángeles poseen una naturaleza inmaculada. La inclinación de la naturaleza de los ángeles es el bien. La descendencia de Abraham, la inclinación es el pecado. ¿Qué carne tenía Abraham?
una carne de pecado, ¿sí? Una inclinación natural al mal. ¿Y la descendencia de Abraham qué carne tenía? La misma carne, una carne de pecado. ¿Y Cristo socorrió a quién? A la descendencia de Abraham, es decir, la descendencia que tiene carne de pecado, no inmaculados como los ángeles. Adán, antes del pecado, era inmaculado como los ángeles en su carne. Dice, pero no vino a socorrerlos a ellos. Vino a socorrer a los que tenían una carne pecaminosa y tenía que ser semejante a ellos, no a los seres inmaculados. Ahora, leímos en la última parte de ese versículo que dice, en todo semejante, en todo. Pero después de la palabra todo, viene la palabra semejante. Entonces ahí algunos dicen, ahí está, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo que él también participó de lo mismo? Porque dice, él participó de lo mismo, la misma carne y la misma sangre. Pero luego dice semejante. Y lo mismo no es lo mismo, no es igual que semejante. ¿O sí? Semejante se refiere a la apariencia. No es igual. Entonces, ¿por qué dice semejante y luego dice que de lo mismo? Bueno, vamos a ver. Porque la palabra semejante, cierto es, se refiere a la apariencia externa. Vamos a ver, responder esta cuestión en base a lo que nos dice Filipenses 2, del 5 al 7. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Gracias. Ok, ahora, ahí aparece otra palabra, la palabra forma, que al igual que la palabra semejanza, las dos palabras, la forma y la semejanza, se refieren a la apariencia externa. ¿Sí? Eso estamos totalmente de acuerdo, pero quiero que noten algo. Dice que Cristo era siendo, ¿en qué? Forma de Dios. Pregunto yo, ¿Cristo era Dios? Sí, lo dice el mismo pasaje. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tenía forma de Dios, pero el hecho de que tuviese la apariencia externa de Dios no significa que no era realmente Dios, ¿o sí? No. Dice, tenía forma de Dios, pero cuando Pablo, bueno, sí, Pablo aquí en Filipenses, cuando dice que Cristo tenía la forma de Dios, no está con ello queriendo decir que no era verdaderamente Dios. Porque al mismo tiempo que dice tenía la forma de Dios, dice era igual a Dios. Aunque la palabra forma se refiere a la apariencia externa, igual que la palabra semejanza. Es decir, el mismo autor, Pablo, cuando usa la palabra también semejanza, que se refiere a la apariencia externa, no está sugiriendo que al decir semejanza no esté refiriendo a la naturaleza misma. Cuando dice que era semejante a los hombres, no se está refiriendo a que no era realmente hombre, sino que obviamente si era un ser humano, tenía también forma de ser humano, ¿no? Apariencia de ser humano. Igual, siendo Dios, tenía forma de Dios. No es contradictorio. Entonces, solo para aclarar que la palabra semejanza no se limita, aunque se refiere a la apariencia externa, no sugiere que la interna no haya sido esa. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso dice semejante, pero dice, noten, en todo. Lo cual también sugiere que si la palabra semejanza pensáramos que indica que no se refiere a la naturaleza completa, la palabra anterior que dice en todo sería también una contradicción. ¿Sí? Ok, la siguiente cita, por favor. Deseado a todas las gentes, página 32, tercer párrafo. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Algunos, cuando se dan cuenta que la Biblia dice que Cristo vino con una naturaleza caída, intentan interpretar o entenderlo así. Sí, a ver, sí, Cristo vino con una naturaleza caída, ¿no?
como nosotros, en el sentido que él tenía hambre, sed, se cansaba hasta allí. Él no tenía inclinación, su carne no tenía inclinación al mal. Nuestra carne nos pide el mal, la de Cristo no, dicen. Moralmente no vino con su carne como la de nosotros. La carne me refiero, no a la mente, aclaro. Solo se refiere a que sentía hambre, sed, frío, calor, etc. Pero hasta ahí, no moralmente. Moralmente no era como nosotros, era como Adán, su carne. Pero ¿qué dice la cita? Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Y la palabra inocencia es un término moral. ¿Sí? Entonces vino sin la inocencia de Adán, moralmente hablando, en cuanto a su cuerpo. Pero Jesús, dice, aceptó la humanidad cuando la especie ya debilitada por 4000 años de pecado. Y como cualquier hijo de Adán, no fue una excepción él, sino como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y acerca de ese término, ley de la herencia, les recomiendo consultar en el Espíritu de Profecía. Hay un capítulo completo que Elena de White dedica a explicar la ley de la herencia. En la aplicación pueden buscar el término y ahí les aparece, ¿no? Ella explica cómo un padre, el ejemplo que ella pone, un borracho, por ejemplo, un intemperante, con poco dominio propio, etcétera, le hereda a sus hijos esa debilidad de carácter. No por el ejemplo, por su simple genética. También explica ella, por eso a los padres de Sansón se le dijo que su mamá debía guardarse de comer carne, tomar vino, etcétera, ¿no? Y Elena White explica que la intemperancia se transmite de padres a hijos por herencia, que cuando una mujer está embarazada y come a cada ratito, el hijo nace con una propensión a la intemperancia más fuerte, a que si ella tiene dominio propio, se lo hereda. Es la ley de la herencia, se heredan esas inclinaciones. Entonces, Cristo aceptó esas inclinaciones cuando aceptó la ley de la herencia. ¿Y sus antepasados quiénes fueron? David, que cometió adulterio, Salomón, que también fue idólatra, etcétera, Rahab, que era una ramera. Entonces, en su genética, Cristo tenía inclinación al mal, en su genética, por la ley de la herencia, que aceptó como cualquier hijo de Adán. Pero, como dice el apóstol Pablo, todos los días dice, someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir, el cuerpo quiere hacer algo, quiere seguir la inclinación natural al mal, pero lo someto, dice él. Eso fue lo que hacía Cristo, así venció, sometiendo las tendencias heredadas al mal. Y nos dio ejemplo de una vida sin pecado. Deseo a todas las gentes, página 86. Y deseo a todas las gentes, página 32. Tomó sobre sí nuestra naturaleza caída, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? Nuestra naturaleza caída, no la de Adán inmaculada. Nuestra naturaleza caída. Y a tal punto la tomó que dice, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Porque muchos creen que Cristo no podía ser vencido. Dicen, era imposible que Cristo fuese vencido. Entonces, si realmente creemos eso, quiero que noten lo que implica esa declaración. Cristo vino a la tierra como un acto de teatro, hacerse pasar por un ser humano. El diablo también, ¿para qué lo tentaría? Si sabe que es imposible, ¿para qué se empeñaría en algo imposible? Pero no, dice, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Esto es un misterio, porque siendo Dios, podía perderse eternamente. Tanto así fusionó su naturaleza divina con la humana, que podía incluso perder la misma existencia. Cristo arriesgó su eternidad por el ser humano. La eternidad. Ahora, mensajes manuscritos inéditos. Página 334, cuarto párrafo. ¿Qué dice? Se requiere una obediencia exacta. Y los que dicen que no es posible vivir una vida perfecta
arrojan sobre Dios la imputación de injusticia y falsedad. ¿Quién fue el primero en declarar que no era posible obedecer perfectamente la ley de Dios? Lucifer. Habemos algunos seres humanos que repetimos esas declaraciones de Lucifer. Nos convertimos en sus voceros. Y dice aquí, claramente, se requiere una obediencia exacta. Y los que dicen que no es posible vivir una vida perfecta, arrojan sobre Dios la imputación de injusticia y falsedad. Cuando yo enseño que no se puede obedecer perfectamente lo que Dios dice, le estoy diciendo a Dios injusto y mentiroso. Injusto, así como Lucifer lo llamó injusto, por exigir algo que no era posible obedecer. Eres muy injusto. ¿Cómo se te ocurre pedirles a ellos que obedezcan una ley si sabes que no pueden? Es injusto. Y mentiroso, porque él ha declarado exactamente lo opuesto. Él dijo, se puede obedecer. Si usted dice, no se puede, le está diciendo a Dios en su cara, mentiroso. Es algo terrible. No es cualquier cosa llamarle a Dios mentiroso. Aquí sigue, por favor. Muy bien. Considerando la cita anterior, les cuento una anécdota que pasó. Mientras estudiaba teología, me recuerdo, yo estaba pues haciendo tareas ahí en la computadora. Y uno de mis profesores, yo no estaba en ese momento poniendo mucha atención porque estaba en la tarea, ¿no? Entonces no sé exactamente todo lo que estaba diciendo. Pero uno de mis profesores dijo, así que quítense esa idea del perfeccionismo. Seguiremos pecando de aquí hasta que Cristo venga. Ahí fue cuando yo reaccioné y dejé de hacer la tarea. Entonces me levanté y le leí la cita anterior, la que mencionamos ahorita. Le dije, profesor, Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 334, cuarto párrafo, dice, se requiere una obediencia exacta. Y los que dicen que no es posible vivir una vida perfecta, arrojan sobre Dios la imputación de injusticia y falsedad. El profesor se quedó callado unos segundos y luego me dijo, te voy a dejar una tarea. Quiero que me busques en el deseado de todas las gentes y en el camino a Cristo todas las citas que opinan diferente a esa. Ya después me acerqué con él y digo, profesor, ¿cómo va a ser citas que opinen diferente a esa? Él nos daba en ese tiempo clase de canon bíblico, entonces él conocía bien lo que le iba a decir. Le dije, si fue inspirado por el mismo espíritu, tiene que haber perfecta armonía. No es posible que haya contradicción. El Espíritu de Dios no se puede contradecir. Como él daba clases de canon, dijo, pues bueno, sí, es cierto, ¿no? Bueno, pero búscame esas citas. Y ya, buscamos las citas, ¿no? Le fui y le entregué las citas. Me pidió la cita que le había dado, le entregué esa cita y otras 50 citas de los libros que dijo, que afirman exactamente lo mismo. Que del hombre se requiere obediencia perfecta. Y que sin esa obediencia uno no puede heredar la vida eterna. No hay contradicción. Y acerca de lo que él dijo, seguiremos pecando hasta que Cristo venga, ¿qué dice Filipenses 2:15? ¿Quién me hace el favor? Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Noten, debemos ser irreprensibles, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Las profecías nos dicen que esa generación maligna y perversa va a dejar de existir cuando Cristo aparezca por segunda vez. Cuando Él venga, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra. Entonces, dice que debemos ser hijos de Dios irreprensibles y sin mancha, cuando esa generación maligna todavía existe. Eso es antes de la segunda venida, porque en la segunda venida dejan de existir. Entonces ya es imposible ser en medio de ellos sencillos, irreprensibles y sin mancha, ¿correcto? Debemos serlo cuando esa generación aún existe. Muy bien. Adelante. Ahora, Hogar Cristiano, página 12, tercer párrafo. ¿Quién nos hace el favor de leerlo? Convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir.
La obra de transformación debe hacerse ahora. Convertíos, dice, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendráis cuando venga Cristo. Es obvio, siempre hemos predicado que la gracia se va a cerrar un día. Y eso, bueno, dice Apocalipsis, cuando se cierre la gracia, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, sea aún santo. Es decir, el pecador, cuando se cierre la gracia, No va a poder dejar de ser pecador. y volverse a la justicia. Y el justo no va a poder dejar de ser justo, jamás. Será justo hasta la eternidad. Es decir, será imposible que peque. Será siempre justo y el pecador siempre pecador. Y eso es antes de la segunda venida. O sea que si para el tiempo del cierre de la gracia no alcanzamos ese estado de pureza, jamás lo alcanzaremos. Porque dice, y el impío ensúciese más todavía, dice el pasaje, ¿no?, de Apocalipsis. Entonces tiene que ser antes de la segunda venida cuando alcancemos ese estado. No después, no en el momento de la segunda venida. Cuando Cristo viene, solo cambia nuestro cuerpo, no el carácter. Y eso lo dice la cita que acabamos de leer, dice: los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. Muy bien, adelante. Y quiero que terminemos con este pensamiento. Dice: Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su unigénito para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Cada vez que el diablo nos asalte con la idea de no puedes vencer, eres mi esclavo, no te voy a liberar, vas a seguir pecando siempre, no puedes vencer. Recordemos que porque Dios nos amó, nos dio a su Hijo para hacer posible que venzamos, para que cualquiera de nosotros, el peor de nosotros, pudiera tener poder para vivir la misma vida justa de Cristo. Que Dios nos bendiga.